La Corte Constitucional, aunque de forma demorada, debido a las problemáticas que tiene el país, terminó dando su dictamen favorable al proyecto de decreto ley de reforma tributaria para el fortalecimiento de la economía familiar. ¿Cuál era el objeto de esto de aquí? Aliviar la carga impositiva de los ecuatorianos, beneficiar a las grandes capas de la clase media en relación de dependencia, tanto pública y privada, que verán mejorados sus ingresos en el momento que puedan deducir mayor cantidad de impuestos a la renta. Es decir, menos impuestos para la clase media, mayores ingresos para la clase media. Creo que la Corte, si bien no tenía plazos, la ley no prescribe plazo alguno, a diferencia de la Asamblea Nacional, sí demoró un poco esto de aquí. Pero en todo caso es una noticia positiva y en las próximas horas el presidente suscribirá el decreto ley, lo enviará al registro oficial y ya a partir del mes de julio la gente va a poder ver ese beneficio en sus ingresos. Es decir, que de manera inmediata, una vez que entra al registro oficial, ya se va a ver los beneficios. Es de aplicación inmediata para efectos las deducciones del impuesto a renta, con lo cual los ciudadanos verán ese beneficio, ese alivio tributario de forma directa e inmediata. El gobierno tal vez insistirá, por ejemplo, con el tema del proyecto para la atracción de inversiones con la creación de zonas francas. Lamentablemente, la Corte Constitucional no consideró que era de urgencia económica este proyecto de inversiones que facilita las zonas francas. Para nosotros sí lo era. Yo discrepo con la Corte Constitucional la calificación de urgencia o no. Eso solo le corresponde al presidente de la República. El rol de la Corte como contrapeso del poder en materia legislativa en este periodo de disolución de la Asamblea Nacional, lo que le corresponde es analizar si los artículos contravienen o no con la Constitución. Pero su conveniencia, su sentido de urgencia la da es el primer mandatario, el presidente de la República. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, respetamos la decisión porque vivimos en un Estado de Derecho, pero creo que la Corte le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la generación de empleo. Adicionalmente, ha hecho un análisis con respecto a que ahí habían beneficios tributarios de estabilidad a largo plazo, cuando supuestamente la Asamblea Nacional puede revisar esto apenas haya un nuevo periodo legislativo. Yo considero que eso no es dable, porque las asambleas siempre pueden revisar cualquier ley, sea o no sea un momento posterior a la disolución de una asamblea, pero también recordando algo, que en materia tributaria, la iniciativa tributaria siempre la va a tener el presidente de la República, y eso no cambia por efectos de la disolución que hubo a la Asamblea Nacional. Lo que ha hecho la Corte es marcar ciertos parámetros, ciertos precedentes que hacen un poco más subjetivo que es la calificación de urgente económico. Sin embargo, nosotros en algunos otros proyectos de decretos leyes vamos a insistir que lo que vive actualmente el país es una urgencia económica que amerita el establecimiento de política pública y algunos decretos leyes que van en esa vía. En los próximos días ya presentaremos los demás proyectos de leyes. ¿Aproximadamente cuántos decretos? Son algunos temas que tenemos que así meditarlos. Ya no tenemos la preocupación de que se pueden enviar más de uno porque la Corte no ha hecho objeción al respecto, pero queremos afinarlos y adecuarlos sabiendo que ellos van a interpretar cuál es el sentido de la urgencia. Para mi criterio, equivocado, pero en todo caso es lo que ha definido la Corte Constitucional. Hay de reforma a las finanzas públicas, hay también de inversiones, hay con mercado de valores, pero tenemos que, insisto, ser muy cuidadosos para justificar aún más lo que nosotros consideramos que en crisis es una urgencia económica que debe ser tratado ya, no de manera solamente excepcional, sino de manera cotidiana. Coméntenos, ministro, ¿ustedes van a insistir con el tema de la atracción de inversiones? Ante la Corte ese proyecto no cabe, van a volver a decir que no, más allá que nosotros no estemos de acuerdo.
para nosotros sí es de urgencia económica y sí es dable que se le dé estabilidad y seguridad jurídica a las inversiones, estabilidad tributaria. Es lo más necesario para fomentar el empleo. Tal y como lo ve la Corte, eso no es de carácter urgente en este momento y supuestamente le estaría restando capacidades a la Asamblea futuro. Para mí no es así. En todo caso, vamos a ser muchísimo más cuidadosos en los próximos proyectos que enviemos de decreto ley para que pasen el filtro de la Corte Constitucional. Así no estemos de acuerdo con su análisis. Ha pasado ya un mes de la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes el balance de las acciones del gobierno? El balance en materia legislativa le ha correspondido hacia la Corte Constitucional. Hemos visto que en un caso fue favorable, en otro no. Para mí, demasiado tiempo, demasiado dilatado con las urgencias reales que vive el país. En materia de gestión, lo que ha hecho el gobierno es evitar, no que haya fiscalización, lo cual siempre será necesario, pero ya no hay la obstrucción permanente y afanes conspirativos que tenía un sector de la Asamblea Nacional, lo cual ha permitido que la gestión pública pueda seguir mejorando. Ustedes han podido ver en los últimos días la serie de obras y servicios que el Gobierno Nacional ha venido dando a lo largo y ancho del país. Y en lo que se respecta a la estabilidad democrática, esto en ningún momento se puso en juego, tanto es así que los agoreros del desastre se quedaron con la bata alzada, porque advirtieron que si había una disolución parlamentaria, el país poco más se iba a incendiar. Y eso no ha pasado. Ha habido paz, hay tranquilidad, hay estabilidad, hay institucionalidad, hay una convocatoria de elecciones, candidatos que se han inscrito, lo cual es positivo porque significa que es el mismo pueblo a través del voto quien va a decidir cuál es el futuro, cuál es la nueva etapa democrática que va a vivir el país. Ya es un mes, sin embargo, al parecer todavía se pagan sueldos en la Asamblea Nacional. Deberían pagarse lo mínimo del personal indispensable para manejar una administración, tanto en cuanto que el personal de asambleístas y su personal de apoyo ya no tienen razón de ser en base al decreto ejecutivo. Debería ser la Contraloría General del Estado, el ente, el organismo de control llamado a vigilar el buen uso de los recursos públicos por parte de la administración temporal. Coméntenos, ministro, con respecto a las próximas elecciones, ¿cómo ven el panorama ustedes? Una de las partes positivas del decreto de la disolución de la Asamblea Nacional es que inmediatamente existe una convocatoria a elecciones anticipadas, tanto para presidente como asambleístas. Tan legítimo, porque legal nunca estuvo en discusión, fue la decisión que inmediatamente diversos actores políticos se inscribieron en las elecciones, presentaron candidatos, es decir, el pueblo y los sectores políticos asimilaron la decisión totalmente enmarcada en la Constitución y va a haber un proceso eleccionario, lo cual es bueno, que haya un contraste de ideas, que exista una transición democrática hacia un nuevo gobierno y ojalá que esté a la altura de las circunstancias históricas. Nosotros tendremos la mayor de las aperturas para explicarle los reales problemas que existen en el país, fundamentalmente en materia de seguridad, donde se necesita una política de Estado mediano y a largo plazo para poder enfrentar con éxito al crimen organizado, al narcotráfico, que es la mayor amenaza que tiene al día de hoy el pueblo y el Estado ecuatoriano. Si bien los decretos ley pueden ser solo en materia económica urgente, tal vez no se ha pensado en modificar algunos reglamentos para tal vez ver en temas de seguridad. No se puede, no se puede, está totalmente enmarcado, más allá de lo que ya la Corte ya se sabía, es solo en materia económica. Sin perjuicio de eso, recordemos que hace 2 semanas el presidente de la República ya suscribió el reglamento a la ley que prescribe el uso legítimo de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza, con lo cual le da una herramienta más de seguridad a nuestros miembros de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, y por eso es una seguridad, es un respaldo que se le da. Al día de hoy y a lo largo de todo este año no hay un solo policía inculpado por el ejercicio de su deber en la defensa de la vida de los ecuatorianos, lo cual es algo positivo y es digno de relevar. ¿No se desarrollarán otros reglamentos en temas a la Tenemos algunas cosas
pendientes en materia de reglamentos y nos vamos a poner al día en esa materia, sí. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de la Corte Constitucional y eso se puede hacer, sin perjuicio que recordemos que las leyes son de aplicación directa, inclusive no existiendo reglamentos, ¿no?